Me pones esta musiquita. Che, una cosa antes de darle lugar a Facu Iglesias con su extraordinaria columna o espacio o conversación. Tienen que darle like, ¿eh? Algunos en el chat estaban diciendo, ahora que se fue a Beluto, a darle like al vivo, gente. Me hicieron reír con ese comentario. No sean malos, está bueno que charlemos, está bueno que nos escuchemos con las diferencias, que nos vayamos de ahí con algún pensamiento un poco más nutrido, con alguna confirmación de lo que pensamos, pero también escuchando al otro. Hay que escuchar al otro, no hay que cerrarse porque así, si no, Milei se va a quedar hasta el 2099. Denle like al vivo, por favor. El otro día los apretamos, los amenazamos y nos llevamos más de 1000 likes, así que hoy les pedimos lo mismo que le hace muy bien a Futurock. También pueden dejar sus mensajes, incluso si nos quieren putear, al 40 66 000. Y ahora sí, Facu Iglesias, ¿de qué querés conversar este lunes maldito? Bueno, ya que estamos hablando de memoria, verdad y justicia en Argentina, quería traerles un caso que tiene que ver con eso, pero de Brasil, sí, que tuvo desarrollos muy importantes la semana pasada. Bien. Este caso tiene golpe de estado, pero también tiene aliens, fake news y varios pelados. ¿Dijiste aliens? Aliens. ¿Extraterrestres? Aliens. ¿Estás seguro que está en una operación de la CIA? No, bueno, no, seguro nunca estás. Todo es una operación de la CIA, si lo pensás un poco. Lo de aliens me conquistó, ¿eh? Bueno, vamos a ver si te sigue conquistando cuando... Bait. Listo, es bait. Listo, es bait. Gracias, Facundo Iglesias. No era bait. No, te juro que no. Te juro que no es bait. No es bait. Vuelvan. Bueno, recordemos, hagamos un poco de historia. O vamos a lo nuevo que pasó. No, vamos a lo nuevo que pasó primero. Ponete de acuerdo, Flaco. Sí, tengo anotadas las dos versiones. El tiempo es tirano. Bueno, ¿qué pasó? El martes pasado, el gobierno de Javier Milei le dio asilo político, le concedió el estatus de refugiado a uno de los golpistas condenado a 13 años y 6 meses de prisión en Brasil, ¿no? Uno de los golpistas... uno de los golpistas de aquella asalto al Planalto. Exactamente. Estaba procesado allá y Argentina le dio asilo político. Estaba condenado allá a 13 años y 6 meses de prisión, 13. Uno de los asaltantes al Planalto. ¿Qué significa esto? Vamos a desandar un poco todo lo que pasó. Si podemos poner el video 1 que dice ataque, ahí es el link 1, donde vamos a empezar a entender qué es lo que sucedió aquel enero de 2023 en el Planalto, que es la plaza de los en la Plaza de los Tres Poderes, que incluye al Planalto, que es el Palacio de Gobierno, o sea, el Ejecutivo, está la Corte Suprema y también está el Congreso. En Brasilia, como bien decís vos, acá está el asalto. Que claro, lo vemos así, y esto, ¿qué pasaba? Esto tenía un contexto. El contexto era que hace semanas, luego de que Lula da Silva ganara, hacía semanas, luego que Lula da Silva ganara las elecciones, se empiezan a congregar bolsonaristas en los cuarteles militares, pidiendo intervención militar en las elecciones, acusando a Lula da Silva de fraude. Esto dura semanas, se agita mucho, hay intentos de atentado y luego en el 7 de enero de 2023 entran los manifestantes a los 3 edificios gubernamentales, sobre todo al Planalto, causan destrozos y bueno, aquí los vemos. Esto, digo, podemos ir al link número 2 y ahí vemos a los aliens, a los famosos aliens, porque esto venía... Miren esto, son antes de los destrozos en el Planalto ya venían manifestaciones, como les digo, enfrente de los cuarteles. ¿Qué hacen estos tarados? Le están pidiendo, no solamente le pedían a los militares que tomaran el gobierno, sino también que le pedían ayuda a los alienígenas. No puedo creer. A fuerzas superiores, en realidad. Alguno creerá más en los alienígenas, otro creerá más en... Dios. Y... quizá alguien más en Estados Unidos. Se me había pasado completamente esto, pero mirá lo delirantes que son. Bueno, claro. Bueno. Claro. El problema de salud mental, ¿no? Está bien. También de los discursos que circulaban en esta época. Sí, en esta época y en el presente, ¿no? Porque, digo, después siempre se habla de la correlación que hay entre los discursos relativistas de la ciencia y el apoyo a nuevos líderes de ultraderecha. Sí, todo muy relacionado. Y
justamente el nexo entre todo esto es un pelado argentino que está en el link número 3. Oye, ganas de ver ET. ¡Lo tiene! ¡Cerimedo! ¿Dónde estará ahora? Fernando Cerimedo. El hermano argentino, como le dicen los brasileros, hermano en español en el original, claro. Le dicen a Cerimedo, luego de las elecciones, Cerimedo, recordemos, fue asesor de Javier Milei en la campaña presidencial, también fue asesor de Jair Bolsonaro en la campaña presidencial en la que pierde, y además de todo eso, cuando pierde Bolsonaro, él empieza a hacer un vivo de Instagram, en el que dice, él no dice que hay fraude, porque claro, creo que conoce los límites de su legalidad, pero lo que empieza a decir es, en los centros de votación que tienen máquinas más nuevas, está ganando Lula. En los centros de votación que tienen máquinas más viejas, está ganando Bolsonaro. Cosa totalmente desmentida después, pero eso, luego hablé con mucha gente que fue al Plan Alto, fue incitado por ver el vivo de Fernando Cerimedo. O sea, tuvo su incidencia en lo que sucedió después. ¿Podría considerarse instigador? De hecho, hay una investigación de la policía brasilera que lo considera instigador. Finalmente él no fue procesado, no lo acusaron, zafó, pero en un momento sí fue mencionado en una investigación como instigador. Bien. Pero ¿qué pasa? Porque, digo, todo esto no es solamente un ataque a un edificio gubernamental, que ya estaría mal, sino que todo esto se demostró después, lo demuestra después la Corte Suprema de Brasil, era parte de un intento de golpe de Estado. O eso es lo que se dice también, hay discusiones. De hecho, bueno, nosotros también, cuando empezaron a caerles a los manifestantes con condenas de hasta 17 años por intento de abolir el Estado democrático, bueno, también gente que ronda el mundo de los derechos humanos y también algunos periodistas nos preguntamos, digo, y era en un momento en que los conspiradores que sí habían intentado hacer un golpe de Estado no estaban juzgados, ahora sí, pero en ese momento era como nos causaba cierto resquemor, es como, si acá sucediera que en una protesta se va de las manos en Argentina, ¿se podría considerar como intento de golpe de Estado? Y pasa que te vieron como objetivo la toma de edificios gubernamentales. Se mandaron adentro. Sí. Lo que pasa es que acá solo pasó con el balatorio del Diego. No estaba Bolsonaro al frente de esa tropilla, si querés. Claro, eso es lo que dice la defensa de Bolsonaro. Claro, si podemos ver en la carpeta hay imágenes que dicen teoría. Perdón, me río de la música de fondo. Bueno. No. Niña casa, Telefoni. Está muy fuerte la música, ¿puede ser o soy yo? Bueno, no importa. Me estás desconcentrando, Pau. Sí, ya está. Encima tengo que leer en portugués y no hablo portugués. Hablé con muchos brasileros sin hablar portugués. No es fácil. Bueno. Este leo yo, no, ¿qué pasa? Lo que dicen es que, si podemos ir avanzando en las imágenes que se llaman teoría, lo que dicen es que los llamados eran a tomar el Plan Alto y formar gobierno ahí, digamos. O sea, los flyers que circulaban tenían que ver con la invasión de los edificios gubernamentales. Luego se demostró que, claro, esto era parte de un intento de golpe de Estado que incluía intentos de asesinato a Lula da Silva y Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes es el juez supremo, digamos, el presidente de la Corte Suprema de Brasil del STF. Todo esto, bueno, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por esto, y 17 más o menos es el promedio, o la pena máxima en realidad que tuvieron la gente que entró al Plan Alto. Lo que dice la defensa de Bolsonaro, como digo, es que no se llegó, no a la defensa de Bolsonaro, la defensa de los tipos estos, es que no se llegó a probar el nexo entre Bolsonaro y estos. Por ejemplo, una persona que entró al Plan Alto, lo que me decía era... no, yo fui a protestar contra el aborto. Yo fui a... Dale. Sí, te juro. Yo fui a protestar contra la corrupción. Buscate una excusa honesta, flaco. Bueno, le sirvió esa excusa. Porque, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Le sirvió? Sí. ¿Qué pasó? Más de 100 brasileros el año 2024 vinieron a Argentina por canales, algunos medio raros. Se vinieron para acá creyendo que Milei los iba a salvar. Muchos, o sea, estamos hablando de
tengo el número acá porque es demencial, de cuántas personas aplicaron a el estatus de refugiado en 2024 en Argentina. ¿Cuántos brasileros? Miedo. Son 186. O sea que estamos, mientras Bullrich y Monteoliva, la ministra de Seguridad, hablan de la necesidad de reforzar las fronteras porque vienen delincuentes de extranjeros, estamos importando pseudoterroristas bolsonaristas de Brasil. Algo así. 196. Te lo vendí un poco más como... Pseudo-terroristas me parece un poco mucho, pero por eso dije algo así. 196 brasileños aplicaron a el estatus de refugiados solo en 2024. No te quiero poner en una situación comprometida, pero ¿cuántos imputados hubo en esta causa? Procede a comprometerlo. ¿Cuántos imputados hubo? Miles. O sea, 1000 y pico, casi 2000. O sea, un 10% de los imputados pidió asilo en Argentina. En esos 1000 y pico estamos en cuento también a Bolsonaro y los que planearon, pero sí. Claro, el 10% de los implicados pidió asilo en Argentina, es un montón, es un montón. Número. Igual estamos hablando de brasileños que pidieron asilo ese año. Quizás no todos eran por este crimen o lo que sea, pero... No hay otras razones para pedir asilo. Puede ser que quizás eran parientes, porque muchos se vinieron con la familia también. Hay que subirlos a todos al mismo avión y hacer la de Relatos Salvajes. Sí. Otra cosa, sí, no, yo ni voy a contestar eso. Ay, 61. Ay. Ya vas a crecer y vas a dilapidar tu carrera periodística. Todavía no, soy joven. Mi casa. Niña casa. Ay, ¿por qué dije lo de Aliens? No tendría que haber puesto ese video. Estamos hablando de cosas serias, che. Bueno. Nada, mentira. Andate a Radio Rivadavia, flaco. Si Bueno, ¿qué pasó? Sí, está muy difícil. Estoy tratando de concentrarme. Me estoy olvidando de todo. Paco, no bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el año 2000. Dale, nene. Bueno, ya está, ya es terrorismo. Vos tenés que seguir. Ya esto es terrorismo. No, es que yo no puedo seguir. Regla número 2 de la radio. Vos tenés que seguir. Adelante, Son canales paralelos. Bueno, en 2024, cuando llegan muchos a principios de 2024, mediados de 2024, y ellos creen que Milei los va a recibir con los brazos abiertos, la alfombra roja, etcétera. En este caso. No sucede. De hecho, Milei no se expresa mucho sobre el caso y en de noviembre a diciembre de 2024 arrestan a 5. El juez federal Daniel Rafecas arresta a 5. ¿Por qué? Porque el Estado brasilero había pedido arresten a estos 61 que sabemos que se escaparon acá. Claro. Arresta a 5 de 61. Se habían filtrado fotos en su momento de eso. Sí. 5 de... no es tanto tampoco. 5 de 61 que se sabía, no es tanto. Para la justicia argentina igual es un montón. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, muchos decían... Bueno, yo hablaba con fuentes del gobierno de Brasil y lo que decían es, bueno, está Milei jugando a 2 puntas. Digo, mientras te arresta a 5 de 61, poquito, lo que hace es congraciarse con Lula, es como decir, ven, estoy haciendo algo, y también arrestando a una cantidad tan baja, es como, bueno, tampoco me la juego. Era muy increíble esto porque vos hablabas con los bolsonaristas en ese momento y lo que decían todos eran que estaban decepcionados de Milei, porque no los había cuidado. Claro. Esto estamos hablando finales de 2024. Nos vamos a finales de 2025. Diciembre de 2025 se hace el juicio por extradición y el juez Daniel Rafecas dicta la extradición. Concede la extradición. Sí, de 5 de ellos. De esos 5 que estaban arrestados en ese momento, porque después se sumaron 2 más, creo que a finales de 2025 arrestan un par más, dicta la extradición de esos 5. Entonces ahí lo que tiene que hacer es, el ejecutivo es el que tiene que... El presidente firma la extradición. Exactamente. O sea, la Corte Suprema y el presidente. Es lo que pasó con Fred Machado. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? No firmaban, el ejecutivo no hacía nada, hasta la semana pasada. La semana pasada, la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina, lo que hace es darle el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, de 47 años, camionero. El tipo dice, no, yo estaba ahí protestando contra el aborto, es él el que lo dice, estaba protestando contra el aborto y contra la legalización de drogas. Yo no estaba protestando contra el fraude, no sabía nada de eso. Aparte en Brasil no se legalizó ninguna droga. No se legalizó la droga ni el aborto, o sea, es como... Si no estaría ya viviendo en Río de Janeiro, es lo que me falta para irme a vivir a Río. Poder abortar. Eso y pelearme con Julia acá, que ya no me quiere volver a trabajar. Bueno, pasó eso. O sea, el tipo esa era la excusa. Y el Estado argentino dijo, ¿sabés qué, chabón? Tenés razón. Lo que decía es, yo no traté de hacer ningún golpe de Estado, ni nada de eso.
¿Qué pasa? O sea, yo hablaba con fuentes brasileras a fines del año pasado, fuentes del gobierno de Brasil. Recuerden, no hablo portugués, así que es muy difícil. Por favor, felicítenme. Te felicito, Facu. Gracias. Y lo que te decían es, no, Milei no les va a dar refugio a estos 5 tipos, no se va a pelear con Lula por estos locos, digamos, no le sirve. No va a detener más, probablemente ya esto ya desescale y listo. Mientras hablabas con los bolsonaristas, algunos de ellos, los que estaban presos, hablé, y lo que me decían era, Milei se está cagando en nosotros, estamos muy decepcionados, no hizo suficiente, etc. ¿Qué cambió de que dictan la extradición y Milei no dice nada, diciembre de 2025, a la semana pasada que la CONARE dice, sí, vos sos refugiado. No solamente eso, sino que dice que el Estado brasilero lo está persiguiendo. La CONARE dice eso. El Estado brasileño es el principal persecutor tuyo. Entonces vos no podés ir a Brasil porque te van a arrestar. Bueno. Lo que cambió fue el estatus político de Lula en Brasil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Podemos ver el link número 9. ¿Cómo es eso? No entendí. Sí, perdón, la armé rara la frase para que veamos. A ver. Link número 9, ¿no está? Bueno, no importa. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer o no va a aparecer. ¿Qué opina de todo esto? ¿Llama a casa o no llama a casa? Mía casa. Teléfono a mi casa. Bueno, no importa, está bien. ¿Qué pasa? Hace un par de semanas Lula empieza a caer en las encuestas y Bolsonaro hijo empieza a empatar. Lula empieza a perder poder, la ultraderecha empieza a ganar en otros países. Y entonces lo que me dicen los analistas brasileros con los que hablé es que el cálculo político de Milei con esto está cambiando. Milei ahora con esto, dándole refugio a este tipo, Milei le puede crear un problema político a Lula y puede reavivar la discusión dentro de Brasil. En Brasil, los bolsonaristas, no solamente diputados, sino las bases bolsonaristas están pidiendo amnistía, no solamente para Bolsonaro, sino también para gente como Joel Borges Correa, que se escapó a Argentina. Entonces estamos un poco en esa situación en la que Lula puede perder con Flavio Bolsonaro, con el hijo de Jair Bolsonaro. ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? Octubre. Este octubre. Este octubre, y Lula está en una situación de empate, está complicado, y la teoría que tienen los analistas es que Milei sabe esto, está que le puede. El terreno. Exactamente. Y no solamente pasó eso, sino que también Alexandre de Moraes, que es el juez supremo que condena a gente como Joel Borges Correa, pero también a Jair Bolsonaro, o sea, condena a toda la intentona golpista, está implicado en un escándalo de corrupción. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Tenés al Ejecutivo que fomentó los juicios y tenés al Poder Judicial, que fue el que comandó este proceso, en un brete, porque Lula está cayendo en las encuestas, Alexandre de Moraes está implicado en un escándalo de corrupción que está implicada gran parte de la élite política brasilera. Entonces tenés, como está tambaleando un poco todo el andamiaje político que lo puso preso a Bolsonaro, pero también a gente como Joel Borges Correa. ¿Se entiende? Entonces, estamos... ¿Qué nos puede pasar si empiezan a venir acá refugiados de Brasil? ¿Puede pasar algo, digamos, a nivel social? ¿O es simplemente un hecho político grave como el que estás contando perfectamente? Yo creo que es un hecho político sobre todo. Y sobre todo también, ¿qué pasa? Las penas que le pusieron a estos tipos fueron ejemplificadoras. Claro. Digo, le pusieron 17 años a alguien que, bueno, obviamente es grave, pero lo que hizo fue ir a una protesta y entrar a un edificio y romper cosas. Digo, un edificio, el edificio político. Obviamente lo estoy minimizando un poco, pero no a los conspiradores, digamos. Claro. Fueron todas penas ejemplificadoras a un montón de personas, a 1000 y pico de personas. Entonces, cuando hablaba con fuentes del gobierno de Brasil, lo que me decían era, bueno, ustedes tuvieron el juicio a las juntas. Claro. Para condenar este tipo de cosas, para condenar los ataques a la democracia. Nosotros no tuvimos eso. Entonces, si se dicta una amnistía generalizada, sí, lo que puede... se retrocede, ¿no?, en el avance político y judicial respecto a justamente intenciones de violar la democracia per se. Exactamente. Ahora, igual yo siento que puede tener, no sé qué pensás vos, Pacu, de esto, pero puede tener algún tipo de implicancia nacional, porque Cerimedo
ofició de armador y asesor, sobre todo en el área comunicacional digital, de Milei en el 2023. Sí. Por ende, quiero decir, no me sorprendería que teja algún tipo de vínculo o alianza con refugiados de Brasil, que en algún momento no tuvieron miedo en salir a la calle a intentar hacer un golpe de Estado. Seguro. O sea, yo tendría, qué sé yo, una alerta. A mí me cuesta creer realmente que Lula esté tan empatado con el hijo de Bolsonaro, pero bueno, no vivo en Brasil, no conozco los detalles, pero... Es lo que dicen las encuestas y todas están diciendo eso, y eso cambió, pero muy rápido. Cambió, como te digo, de diciembre del año pasado hasta la semana pasada, fue avanzando de a poquito Flavio Bolsonaro, y ahora están en empate. Y eso que parece que Brasil está en un gran momento económico, de laburo para la gente. Y sí, pero bueno, también hay una batalla cultural que es internacional. Sí. Hay un ascenso del autoritarismo de Trump, ¿no? Que aparte está llamando a hacer un bloque regional, occidental. Sí. Y el brasileño, y esto corre por mi cuenta, y obviamente que no está bueno generalizar, pero son mucho más tilingos que nosotros. ¿En qué sentido? Y hay una adoración por los yanquis. ¿En serio? Mucho más cipayos todavía. Sí, perdón, cipayos era más la palabra que tilingo. No, igual. Pero son tilingos también en algún punto, entonces hay como un culto a lo gringo. Creo que incluso mucho más que acá, o más extendido, más popular que acá. Claro. Que se da en ciertos extractos sociales, creo yo, acá. Allá se da un poquito más amplio. Sí, de hecho, Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos de Bolsonaro, festejó cuando le dieron asilo a Joel Borges Correa, y lo que decía es, mi papá no hizo ningún golpe porque él estaba en Disney World mientras sucedía el golpe. Claro, ¿te acordás que estaba en Estados Unidos? Estaba en Estados Unidos, pero se había escapado para que no lo juzguen, digamos. Pequeño detalle. Claro, pero él dice él estaba en Disney World. Era escapar, no era vacacionar. Pero un poco refleja esta tilinguería que decís vos. La excusa es, estaba en Disney World. Hay un shopping en Barra de Tijuca, que es un barrio bolsonarista por excelencia de Río de Janeiro, a donde van muchos argentinos a veranear, dicho sea de paso. A mí amo Río de Janeiro, pero Barra de Tijuca me parece un lugar bastante horrible. Okay. Y tiene un shopping, tiene en la entrada una estatua de la libertad. Mirá, no lo vi. No te digo a escala, pero sí, eso pasa mucho, y ves mucho brazuca con remeras con la bandera, o cangas, que son las, ¿cómo se dicen? Los pareos con la bandera también. Hay mucho de eso. ¿Qué, José? No, iba a citar simplemente un comentario del chat que dice: la gente piensa con el bolsillo ya no es una frase válida. Repetila, ¿cómo? La gente piensa con el bolsillo, en referencia a lo que decías en términos de el gobierno de Lula y, si querés, las medidas políticas y económicas que está tomando. Bueno, Brasil salió del mapa de la pobreza, ¿no? Pasaron un montón de cosas, están pasando en Brasil con Lula al frente de la presidencia. Una parte súper grande y que tuvo que hacer un esfuerzo político importante para conseguir el apoyo popular. Sí. Quiero decir, aliarse con sectores que eran opositores en algún momento. Siempre lo hizo eso, ¿no? Desde su primera presidencia. Es muy pragmático, ¿no? Sí. Sectores. De hecho, Alexandre Moraes, el juez de la Corte Suprema, que es el que condena a ellos, él era muy de derecha. Sí. De hecho, yo hablaba con fuentes del PT y lo que te decían era, bueno, es un aliado circunstancial contra la ultraderecha, Alexandre de Moraes. Claro. Era esto, y bueno, Lula también, o sea, o el PT o el gobierno también como que entendió esta alianza. Bueno, todo eso ahora está en disputa, todo el andamiaje político está en disputa, y una cosa que me decían también los analistas era que se está discutiendo, bueno, la mayoría de la gente apoya la condena a Bolsonaro. En eso estamos de acuerdo, eso si ves las encuestas, mucho más del 50% apoya, pero no tanto a la gente que fue a protestar. Las condenas tan altas a la gente que fue a protestar no tienen tanto apoyo social. No cayeron bien las protestas o la forma de protestar, que en realidad fue un intento de golpe de Estado, claramente. Pero no, las condenas a las personas que fueron a protestar. Las condenas. Sí, perdón, no sé si dije mal. Las condenas a las personas que fueron a protestar no tienen tanto consenso. Entonces, claro, bueno, quisieron hacer una pena ejemplificadora, y eso es también algo que nos preguntábamos nosotros. Claro, generó una reacción. Generó una reacción, y no solo eso, sino, bueno, si vas a hacer una condena ejemplificadora, hay que tener con qué bancarla también después. Claro, porque después, si el juez que las hace aparece implicado en un caso de corrupción y el poder político empieza a flaquear, bueno, sucede esto también. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. Se espera que
las fuentes del gobierno dicen que le van a dar el asilo político a los otros 4 que están a punto de ser extraditados. Muchos de ellos están ahora en prisión domiciliaria con la tobillera. Joel Borges Correa lo estaba. Esto puede escalar y puede convertirse en una especie de paraíso libertario para los prófugos brasileros. Claro, siempre y cuando Milei siga en el poder, que por lo menos hasta 2027 pareciera serlo. Estos tipos están detenidos con tobillera en Brasil. No, en Argentina. En Argentina. Hay 5 que están acá en Argentina, 4 ya, que están detenidos en Argentina con tobillera. Sí, y están a punto de ser extraditados a Brasil. Ellos pueden, ahora la CONARE puede decir, les puede pasar como los otros, refugiarlos y quedarse de este lado de la frontera. Qué lindo, ¿no? Muy rico todo, Qué belleza todo. Es verdad que cuando estabas hablando con tus fuentes del gobierno de Brasil te hicieron una pregunta y vos dijiste, ¿qué puedo saber? Estuve pensando toda la columna cómo meter ese chiste de mierda, pero lo que me pasaba ¿Cómo chiste de mierda? No, pero pensá que también yo me iba a subir a ese chiste. ¿Qué puedo saber de esa situación? Hermoso, ¿no? Yo parte de este reportaje lo hice con un periodista que se llama Sebastián Rodríguez Mora, que tampoco habla portugués, entonces éramos nosotros dos, cada uno tenía su estrategia para hablar. Claro. Yo hablaba de castellano, ni me esforzaba, y Sebastián lo que hacía era hablar así, en castellano, pero así. Eso pasa mucho. Estamos falando. Claro, es como no sé cuál estrategia es peor igual. Sí, esa es mucho peor porque con la musiquita no vas a ningún lado. Lo que pasa es que mucha gente cree que vas a Brasil y te podés comunicar en un portugués. Imagínese no se puede. No es tan sencillo, es como Italia, ¿viste? Decís, bueno, si mis abuelos que estamos hablando. Claro, está en mi sangre. Bueno, la próxima que necesites traductor me avisás que yo te doy una mano. Imagínese vos. ¿Qué te puedo cobrar? ¿El 10, el 20, el 30? Sí, hacelo mierda. Dale, mierda. Estamos. Gracias, Facu. Y entonces, Mundo Nuevo es una escuela de gestión social y cooperativa ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. Con un enfoque pedagógico basado en la construcción colectiva y la educación por el arte, contempla la singularidad de los aprendizajes con una mirada crítica sobre el mundo que habitamos y el deseo de aprender haciendo. En Mundo Nuevo, entienden el conocimiento como un legado colectivo que se comparte, se enriquece y se construye con otros y otras. Abiertas las inscripciones para el 2026 en jardín y primaria. Además, tienen talleres de arte y juegos abiertos a la comunidad. Seguilos en Instagram, @mundonuevocoop. Y entérate de todas las novedades. Ya saben que cuando suena Luis Alberto Spinetta, este temazo, Paraíso, contenido en el disco negro, en el disco doble negro de Los Socios del Desierto. Que discazo, por favor. ¿Qué puedo saber de esa situación? Yo no sé si nos está escuchando Luisito Sube el Día, pero si nos está escuchando, está viviendo en Río de Janeiro ahora, le mandamos un gran abrazo. Un saludo grande. Imagínese vos. Imagínense vos. Yo soy hincha del Flamengo, Luis, pero si me querés mandar una camiseta de Botafogo. No sé ni lo que estamos hablando. No me cambio, pero la camiseta la agarro. Total, no pasa nada. Contradicciones tenemos todos. Para correr en la cinta, en el gym. Para correr, exactamente. Facu Iglesias, que tengas un lindo lunes. Muchas ¿Estás gracias. bien? Bárbaro. ¿Estás un poco estresado por el...? No estoy estresado, no sé qué me pasa, que me dio mucho calor desde que llegué y bueno, primero fue Abeluto, después fue Paulita Artiuk, que de paso le agradezco su excelente, extraordinaria colaboración desde la operación de audio. Fue Rombolá, estuvo en la operación de video, con algunas cuestiones técnicas que no fueron culpa de él, pero que creo que ya se han solucionado, ¿no? Un poquito. ¿Estamos bien? Dice que está todo bien. Valen Dasori en la producción periodística, como siempre, una número 1. Y Fernando Se van todo con cara de culo. Fernando Cacucacurri en la comandancia espiritual. José Amore, ¿te veo mañana? Sí, querido, por supuesto, como mañana todos los días. Tenemos a Feli, que se viene con sus temas, sus pequeños ensayitos. Y tenemos un invitado muy interesante, no les voy a decir nada por las dudas, pero temática power, temática de las que nos interesan. Drogas, narcotráfico, bueno, me voy a quedar ahí porque me da ansiedad. Les mando un beso, viene Furia Bebé, vienen las amigas de Furia Bebé, así que quédense con todo, nos vemos mañana, esto fue Paraíso Especial.